esta mañana por poder tener este privilegio de volver a reunirnos. Señor, venimos ante ti con un corazón profundamente agradecido. Hemos pasado 7 meses, Señor, bajo tu entera soberanía. Te impusiste, Señor, ante todo imperio, todo gobierno en el mundo, en el planeta. Una vez más demostrando, Señor, tu soberanía. Una vez más, Señor, demostrando que tú eres el Dios que sigue sentándose en su trono de gloria, de majestad, de todo poder. Señor, ante ti se han inclinado toda criatura en esta tierra, Señor. En este tiempo en donde tu mano, Señor, se impuso sobre el orgullo, la vanidad, la vanagloria, la soberbia, Señor, que nos caracteriza como pecadores. Señor, impactando corazones en el mundo entero, a través de todas las tragedias, dolores experimentados, Señor, a través de esta enfermedad, temores, terrores, pánico. Cuando todo, Señor, parece oscuro, tu mano sigue gobernando. Y, Señor, te damos gracias porque tu pueblo ha pasado por esta prueba también, Señor. Unos doblando sus rodillas, inclinando su corazón delante de ti y entregando sus vidas en adoración y en servicio. Otros quizás están en el proceso. Incrédulos, Señor, que han sido impactados también. Han venido ante los pies de Cristo, tu Hijo, y han declarado y reconocido que tú eres Dios y no hay nada más. Han declarado, Señor, su necesidad de Cristo, su Salvador. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por permitirnos nuevamente de disfrutar esta comunión entre hermanos, en la familia, en tu pueblo, tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por darnos este privilegio de poder reunirnos. Y sabemos, Señor, que los tiempos demuestran que con señales claras que Cristo ya está preparándose para venir a buscarnos. Y oramos, Señor, que en ese proceso como iglesia podamos ir purificándonos, preparando nuestra casa, Señor, nuestra vida interior, nuestra vida espiritual para poder encontrarnos con nuestro Cristo, con nuestro Salvador, mirarnos cara a cara, Señor. No huir de Él avergonzado, sino habiendo dado todo de nosotros para servir a este Dios y Salvador nuestro, que dio todo, absolutamente todo, para rescatarnos del fuego del infierno, de la condenación eterna, y darnos, Señor, inmerecidamente ese cielo maravilloso, esa morada eterna que tú, Señor, nos prometiste que estarías preparándonos. Te alabamos, Señor, en esta mañana, honramos tu santo nombre, Señor. Y venimos ante ti en adoración, en alabanza, Señor. Que nuestros cánticos hayan llegado, Señor, a tu presencia, dándote contentamiento, Señor, porque como pueblo necesitado hemos venido delante de ti en esta mañana, Señor, alabándote, dándote la gloria, Señor, porque es allí nuestro lugar, no otro, Señor. Bendito seas, Padre Santo. Bendito sea tu Santo Espíritu. Bendito sea tu Hijo Jesucristo, que hizo aquello que era imposible para nosotros. Ser rescatado, Señor, de esa condenación y venir ante tu presencia con toda confianza, porque la puerta está abierta, porque, Señor, el velo fue rasgado y podemos entrar con toda confianza ante el trono de la gracia y allí encontrar el socorro oportuno. Señor, en esta mañana venimos también con un corazón contrito y humillado, deseando, Señor, que tú nos hables, que tú nos corrijas,
que nos ajustes, Señor, porque aún tenemos mucho que ajustar. Aún tenemos mucho que corregir en nuestras vidas como personas, como hijos tuyos, como matrimonios, como niños, como adolescentes, como jóvenes, como adultos, como hombre, como mujer. Venimos ante ti, Señor, esperando que nos hables en esta mañana. Háblanos, Señor. Háblanos porque somos tu pueblo, que te necesitamos y dependemos completamente de ti. En el nombre precioso de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, hemos ya expresado bastante mientras íbamos llegando a este hermoso lugar que el Señor nos proveyó para honrarle, para glorificarle, para servirle. Y qué gozo. ¿Qué más podemos expresar, verdad? Cuando volvían de la deportación los israelitas a Jerusalén, ellos hacían fiestas, celebraciones, todo para la gloria, para glorificar al Señor en alabanza, en adoración, en profunda gratitud. Había regocijo, había júbilo en el pueblo de Dios cuando ellos volvían otra vez a casa. Yo quiero compartirles un pasaje que nos habla justamente de esa experiencia de un pueblo llamado el pueblo de Dios, Israel. Y nosotros que hemos seguido un estudio acerca de la historia de los reyes, vamos a entender mucho más acerca de lo que vamos a compartir en esta mañana. Hemos visto la historia de Josías y después de Josías, los últimos 4 reyes que hicieron lo peor en el pueblo de Israel. Ya habiendo tenido advertencia de Dios de que vendría una disciplina, vendría un castigo de parte de Dios si es que el pueblo no se arrepentía, si es que el pueblo no se corregía delante de Dios. Y hemos notado esto, que en acumulación de tantos pecados, de tantos reyes y también el pueblo mismo de Dios, tras esos reyes malos, perversos, pecadores, que no eran temerosos de Dios, se entregaron por completo al pecado, a la desobediencia y lamentablemente terminaron ellos en cautiverio. Y a través de los reyes que hemos estudiado, hemos visto también en momentos en que los enemigos tenían control y dominio en un cierto límite en Jerusalén, en Israel. Nunca antes habían conquistado por completo la tierra. Siempre era con opresiones, con sitios en las ciudades de Israel. Pero esta vez ya Dios cumplió su advertencia. Lo que nunca habían creído los judíos que iba a acontecer, aconteció. Habían tenido tanta seguridad acerca de ese Dios que por siglos le había llenado de bendiciones, de protección y de seguridad contra sus enemigos. Le había dado prosperidad, dominio absoluto incluso contra sus enemigos. Jamás ellos esperaron esto. Y a pesar de tantas advertencias de parte de Dios, Jeremías fue el último profeta, el profeta llorón como se le llama, porque era un hombre muy sensible. Y a pesar de que Dios pudo haber obtenido o escogido a un profeta con un carácter fuerte, brutal, que pudiera arremecer con sus predicaciones y predicciones a un pueblo tan rebelde y perverso, Dios usó a un hombre tierno, a un hombre sensible, a un hombre que lloraba por el pueblo de Dios y contra el pecado que ellos hacían delante de los ojos de Dios. Y en medio de lágrimas, de lamentaciones, y a propósito hay un libro escrito por Jeremías y se llama Lamentaciones. A través de esas lamentaciones Dios estaba tratando de ganar y conquistar el corazón de su pueblo antes que viniese con todo su juicio y su castigo que él había prometido.
Y lo vimos en los últimos reyes, como en medio de tantos reyes malvados, Dios otra vez levantaba un rey con un corazón tierno, temeroso de Dios, para ver si su pueblo volvía otra vez a él. Pero no era así, hermanos. La tendencia natural nuestra es de alejarnos otra vez de Dios. Nuestra tendencia natural es otra vez alejarnos de aquello que nos produce tantas bendiciones y beneficios, no solo a nuestras vidas, sino a nuestra familia, a nuestros hijos. Porque cuando hablamos de Israel estamos hablando de esto, de familia constituida, matrimonios e hijos y futuras generaciones. Dios está tan atento y preocupado por esto en tu vida. No solamente por tu vida presente, sino por todas tus generaciones que vendrán. Que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos pudieran decir, yo tuve un bisabuelo, un abuelo que temió a Dios, que amó a Dios, que entregó su vida a Dios con su esposa, con su esposo. Esto es lo que Dios está deseando. La proyección a través de nuestra vida es tremenda y es impactante. Pero eso es lo que es tan difícil que nosotros pudiéramos entender. Estamos tan absorbidos por nuestros quehaceres personales y presentes, temporales, afanados por lo que tenemos o no tenemos. Pero no miramos más allá, no miramos al mañana, al futuro. Eso es lo que Dios está pretendiendo al conquistar o al querer conquistar tu corazón. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos, capítulo 137. Y haciendo esta introducción, yo creo que vamos a entender mejor ahora este pasaje, el trasfondo de este pasaje. La hermenéutica nos enseña esto, que cuando vamos a interpretar un pasaje tiene que ser respaldado por un trasfondo histórico, habiendo estudiado también su costumbre, el texto, las palabras. No vamos a estudiar mucho acerca del hebreo, pero sí es un pasaje que nos habla de mucha experiencia muy profunda de este pueblo de Israel, que en el tiempo de su experiencia en el cautiverio, ellos expresaron en este pasaje su sentimiento tan hondo, tan íntimo, de lo que significó haber perdido todo lo que tenían en Israel, en Jerusalén, habiendo estado en el cautiverio en Babilonia. Dice así el capítulo 137 de Salmos. Vamos a dar lectura completa de este pasaje que es corto. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Los literarios llamarían a este salmo una oda poética de género lírico. Se dice que si no hubiera sido inspirado por Dios,
puesto que por ello es considerado una literatura religiosa, pero si no hubiera sido considerado, si no hubiera sido inspirado por Dios, este salmo, hermanos, ocuparía en el mundo secular un lugar muy elevado en poesía, especialmente la primera parte, que es tierna y patriótica en alto nivel. Esto hace de este salmo una de las composiciones más encantadoras de todo el libro de los salmos. Spurgeon expresó del espíritu de este pasaje, de este salmo, diciendo esto: que hayan faltas en ella, en este pasaje, en este salmo, que hayan faltas en ella los que nunca han visto su templo incendiado, su ciudad en ruinas, sus esposas violadas y sus hijos degollados. Es posible que no hablaran con bocas de terciopelo si hubieran sufrido de esta manera. Cuánta verdad hay en esta expresión de Spurgeon, porque es cierto, nadie puede entender tu sufrir si no lo vivió. Cuando leemos este pasaje necesitamos entender y ponernos en las sandalias de estos israelitas. Hay que esforzarse. Mientras yo estudiaba esto, yo pedía al Señor: ayúdame, Señora, por lo menos a acercarme lo más posible al sentimiento de los israelitas. ¿Qué es lo que les llevó a expresarse de esta manera y sufrir de esta manera? Otro comentarista bíblico, Ormiston, dijo de este pasaje esto: en cada una de sus líneas se pueden oír el gemido del cautivo, el lamento del exilio y el suspiro de los santos. Lo digo otra vez. En cada una de sus líneas se pueden oír el gemido del cautivo, el lamento del exilio y el suspiro de los santos. Tenemos que encarnarnos en ellos para poder entender realmente el mensaje que hay aquí en este pasaje de Salmos. Este hermoso salmo sin duda fue escrito poco después del regreso del cautiverio babilónico, en el año 538 a.C. Nosotros estudiamos de los reyes y entendemos por qué llegó a este punto la situación en Israel. Los israelitas fueron llevados al cautiverio por haber dejado de seguir a Jehová. Y es más, se entregaron a la locura, en la práctica de la idolatría de las naciones paganas. ¡Qué locura! Pero estando allá, ya en Babilonia, esclavos, cautivos, habiendo perdido todo, ellos allí comenzaron a extrañar, a tener nostalgia y a valorar lo que habían perdido. No es lo que nos sucede a nosotros, ¿verdad? Recién cuando perdemos todo, comenzamos a valorar aquello que teníamos. A menudo no apreciamos lo que Dios nos ha dado hasta que nos quita. Y esta elección, hermanos, ha transcurrido en la historia humana años tras años, siglo tras siglo, generación tras generación, pero no aprendemos. Todas las iglesias en el mundo entero debían haber sufrido lo mismo en esta pandemia, en la que por primera vez en forma global nos fue prohibido reunirnos físicamente. Primera vez en la historia de la iglesia. Por primera vez tuvimos esta prohibición a nivel mundial. ¿Qué significó para ti perder por 7 meses el privilegio de estar juntos como iglesia? ¿Qué significó para ti? ¿Lo sufriste? ¿O te dio igual? La mayoría de los pastores dicen que muchos se han apartado en esta pandemia, muchos llamados cristianos se han apartado en esta pandemia.
y dudan, temen de que regresen otra vez porque han optado por un estilo de vida cristiana diferente hoy. Dicen que muchos se van a acostumbrar simplemente a conectarse por Zoom y no van a querer volver a tener la iglesia presencial. Se habla mucho de iglesia online hoy en día. Ahora es el lenguaje, iglesia online. Y hay pastores que están considerando esto. Además de tener sus reuniones presenciales, también quieren aprovechar y seguir dando la oportunidad, y no está mal, dando la oportunidad a estos que están optando por otro camino, y también la posibilidad de que incrédulos escuchen y vean que esto tiene mayor alcance a través de online. Pero este es el lenguaje hoy en día. Ahora, en este mensaje, hermanos, mi deseo y oración es que podamos, al regresar a nuestra ansiada y valiosa comunión presencial, que descolguemos nuestras arpas. Descuelga tu arpa, hermano, hermana. Aquella arpa que fue colgada en los sauces, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aislamiento, es tiempo ahora de descolgarla. Y en este pasaje veremos que los judíos estaban listos para descolgar sus arpas. Y quiero demostrarte por qué. El mismo pasaje nos enseña las razones por las cuales podemos decir que los judíos en esos momentos, porque estimo que poco tiempo después o pocos años después de toda esta experiencia de los israelitas, lamentándose en esa condición y valorando lo que era su Jerusalén, la presencia, estar en la presencia de su Dios y servirle a su Dios, esto provocó que Dios los regresara otra vez a Jerusalén. Y esto sucedió en el año 538, volviendo a Jerusalén. En primer lugar, o la primera razón del por qué decimos que ellos estaban listos para descolgar sus arpas, es porque se despertaron a la verdad. Se despertaron a la verdad. Abrieron sus ojos a la realidad. En primer lugar, acerca de la presencia de Dios. Aquella presencia que en Jerusalén ellos no valoraban. Y es más, cuando Dios levantaba a un rey bueno y temeroso de Dios, no lo valoraron tan bien. Porque apenas salía, moría ese rey, se levantaba otro que hacía todo lo malo ante los ojos de Dios y ellos se tiraban de cabeza a la desobediencia y la perversión. Entonces, ellos ahí comenzaron a valorar la presencia de Dios. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Cuando ellos hablan acerca de Sión, representa toda la vida espiritual de Israel. Allí estaba asentado el templo de adoración al verdadero Dios. Entonces, cuando ellos hablan de Sión, se están refiriendo a la presencia de Dios. Una vida concentrada y enfocada en la presencia de Dios, viviendo solo para Él, para agradarle a Él. Y esto no estoy hablando de solamente de vivir una vida sacerdotal dentro del templo. Ellos podían negociar, y ustedes saben que los judíos son muy buenos negociantes y comerciantes. Pero en medio de todos sus quehaceres de negocio y de comercio, su centro de vida era la presencia de Dios. Era el de agradar a Dios en todo aspecto de su vida. No había tal separación como los paganos que tenían sus templos y solamente allí ellos adoraban a su Dios y después salían y comercializaban y vivían sus vidas personales independiente de Dios, porque ellos decían, nuestro Dios no está interesado en nuestros quehaceres. Nuestro Dios no le interesa.
Solamente a Él le interesan los sacrificios y nuestra adoración allí en el templo. Los judíos no tenían esta mentalidad. Ellos, aquellos judíos de corazón temeroso a Dios, vivían en la presencia de Dios. Spurgeon dijo también acerca de esto primer versículo. Se sentaban en pequeños grupos y se lamentaban ahí a la orilla de los ríos de Babilonia, mezclando sus recuerdos con sus lágrimas. Los ríos eran hermosos, sí, pero eran los ríos de Babilonia, no era lo mismo. No era lo mismo que estar en Israel, en Jerusalén. Y el suelo en que se sentaban los hijos de Israel era tierra extranjera. Y por eso lloraban. Se acordaban de Israel, de Jerusalén, su destierro de la ciudad santa, su servidumbre bajo la sombra de un templo pagano. Estaban sufriendo allí todo lo que era pagano, idólatra. Su impotencia frente a un enemigo poderoso y cruel. Y por tanto, sus hijos e hijas estaban allí también con ellos, sentados y llorando. Qué triste futuro para los hijos, ¿verdad? Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos. No era un picnic familiar de júbilo y alegría. En un momento de descanso en donde los guardias que los sometían a la esclavitud y al trabajo forzado, ellos tenían la oportunidad en ese momento de ir con sus hijos a la orilla del río Éufrates probablemente, y allí se sentaban ellos, pero al sentarse ellos lloraban. Qué cuadro de desesperación, hermano. Quiero que trates de imaginar, de encarnarte en uno de ellos. Se sentaban allí a llorar. ¿Qué otra cosa ellos podían hacer frente al poderío de Babilonia? Estaban totalmente a merced, no había forma en ese momento de sentir o experimentar o tener la esperanza de libertad. Lloraban al recordar a Sión. Qué desolado, qué desconsolación puede llegar a sentir uno lejos de Dios. Lloraban por la muerte de tantos seres amados, por la pérdida de casi todo lo que poseían, por la destrucción de la ciudad de Jerusalén, de su identidad, de su gran templo, que por siglos fue de admiración para todas las naciones. Por la crueldad de sus captores también ellos lloraban. Por la pérdida de un pasado tan tranquilo y bendecido, por la débil naturaleza de su futuro también, por sus pecados que trajeron este juicio de Dios. Hermanos, los salmos lo conocemos como canciones de alabanza, ¿cierto? Expresan alegría, expresan una fe sólida, una esperanza y una confianza. Por eso siempre recomendamos a la gente que está angustiada, afligida, que lee salmos. Porque te identifica al alma, al espíritu afligido. Y es allí donde encontramos fortaleza, esperanza, confianza, ¿verdad? Pero ¿saben? Este salmo no es así. Este salmo es totalmente lo contrario. Este es el salmo en el que ellos se dieron por vencido. Lloraban al recordar a Sión. En este salmo no hay alabanza. La situación no se podía ver más oscura. Y aún llorábamos acordándonos de Sión. Cuán diferente es todo, hermanos, lejos de la presencia de Dios. Cuánto tenemos que valorar hoy la presencia de nuestro Dios. Valóralo, hermano. Trabaja en eso. Dedícate a eso. Porque la presencia de Dios es seguridad, es paz, es fortaleza y firmeza. Más todavía en este tiempo en que vivimos. No solo para tu vida personal, para tu matrimonio, para tus hijos, para toda tu generación que vendrá.
Porque una vez que lo pierdas, todo va a ser totalmente diferente. Lo que nunca creíste que acontecería, va a acontecer, lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué se encontraban allí? Es la gran pregunta que se hacen los estudiosos de este pasaje. ¿Por qué se encontraban allí? No era el lugar donde debían estar el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿O acaso es el lugar donde nos corresponde? ¿Dónde debían haber estado ellos? En Sión. ¿Dónde debían estar el pueblo de Dios? En la presencia de su Dios. Pero fueron llevados allí porque habían pecado contra Dios. Le rechazaron, le dieron la espalda a Dios. Y leamos el testimonio del profeta Jeremías, escogido por Dios para anunciar que serían ellos llevados en cautiverio. Y no le creyeron. Lamentaciones 1, versículo 8. Dice así: gravemente ha pecado Jerusalén, por lo cual ha sido removida de su lugar. Gravemente ha pecado Jerusalén, por lo cual ha sido removida de su lugar. ¿Sabe, mis queridos hermanos? Esto es una realidad también, así como lo fue para una nación que se rebeló contra Dios, el pueblo de Dios, también es para cada uno de nosotros en forma individual, en forma matrimonial y en forma familiar y hasta en forma eclesiástica, como iglesia. Podemos nosotros experimentar el cautiverio. Podemos nosotros experimentar el alejamiento de Dios y la pérdida de las grandes bendiciones de Dios por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por ser tan duros y obstinados en seguir caminando en ese sentido equivocado y errado, insultando, ofendiendo a Dios, dándole la espalda a Él, tratando y pretendiendo vivir una vida independiente de Dios. Esa es la mayor locura que puede hacer un hombre, una criatura de Dios. Vuelvo a repetir y no me canso de repasar Salmo 16, 11. ¿Qué dice Salmo 16, 11? En su presencia hay plenitud de gozo, delicia a su diestra para siempre. Trata de analizar ese versículo palabra por palabra y vas a terminar concluyendo que eso es lo que vos estás buscando. Eso es lo que vos y yo como seres humanos pecadores necesitamos. No es el trabajo, no es la carrera, no es la riqueza, no es las posesiones. Salmos 16, 11 es lo que vos y yo tanto anhelamos y necesitamos. Para quien no es creyente de verdad, eso no es un problema. En medio de situaciones, circunstancias difíciles, no hay peor lugar para un cristiano de verdad que estar lejos de la presencia de Dios. Amén. No hay peor lugar para un creyente de verdad que estar lejos de la presencia de Dios. Pero sabes, para aquel que no es un verdadero cristiano le da igual. Le da igual. Puede estar en este tiempo de pandemia online, le da igual. Porque no tiene lugar en la presencia de Dios, porque no es un hijo de Dios, no es un renacido. No siente incomodidad de estar lejos de Dios y lejos del pueblo de Dios. Está tranquilo, como cualquier persona en este mundo incrédulo. Pero aquel que de verdad es creyente, es un renacido en Cristo Jesús, vaya, que es valiosa, valiosísima.
Es imprescindible estar en la presencia de su Dios y en la presencia del pueblo de Dios. Me gozo, me alegra, me satisface plenamente cuando veo los ojos llenos de alegría cuando venimos a esta reunión y congregarnos y tener comunión, poder vernos otra vez cara a cara. Aún tenemos el deseo de abrazarnos. Algunos ya vi que lo hicieron por allí rompiendo todo el protocolo, pero ese es el sentir de un verdadero creyente, ¿verdad? ¿No es así? Esa debe ser la naturaleza del Hijo de Dios. Ama a Dios, ama a sus hermanos. Lo saben, en medio de la pandemia podemos recordar Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. Si alguien puede, por favor, leernos bien fuerte Romanos 13, 11 y 12. Esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué está diciendo? Despertemos del sueño, de aquel letargo espiritual. Y si en esta pandemia tuviste esta experiencia de sueño y de letargo, Dios te está diciendo, despierta, porque es para eso la pandemia que permití en esta tierra. Que mi pueblo se despierte, que se avive. Dios buscaba que su pueblo despertara de su sueño. A Israel también pretendía Dios esto mismo, que despertaran de ese sueño de incredulidad. Que si ellos seguían viviendo en la desobediencia, Dios iba a ir aumentando su juicio y castigo sobre ellos. Y Dios lo logró a través de esa experiencia para Israel. Pero vaya a qué costo, ¿verdad? Vaya a qué costo lo logró. Otro teólogo decía, poniéndole un sentido de lamento en la boca de los israelitas, considerando este pasaje, y él le dio este sentido de esta manera: oh Señor, soy un israelita, exiliado por mis pecados de tu ciudad santa y dejado aquí para lamentarme en esta Babilonia, la tierra de mi cautividad. Aquí moro en tristeza al lado de estas aguas, reflexionando en las impasibles e inestables aguas naturales de los placeres de la tierra. Esto era lo que tenían en su corazón los israelitas. Esta era la expresión de los israelitas en este pasaje, tratando de llamarle la atención a Dios, a su Dios, diciéndole: Dios, has cumplido tu propósito, Señor, mírame, míranos aquí. Estamos llorando por Sión, estamos llorando por volver a tu presencia, Señor. Aquí estamos, sí, por nuestros pecados, es verdad. Hemos abierto nuestros ojos, nos despertamos por fin a esta realidad, a esta verdad, Señor. Sin duda, hermanos, ellos estaban listos para descolgar sus arpas de los sauces, ¿verdad? Con su arrepentimiento y buscando la misericordia de Dios, que estaba ya muy cercana, porque Dios no resiste un corazón contrito y humillado. Amén. Dios es un Dios bueno, extremadamente bueno, extremadamente bueno, extremadamente misericordioso. Y no soporta, no resiste el verte contrito y humillado buscando su perdón. No, no puede soportarlo. Extiende su brazo, abre sus brazos para recibirte, para amarte, para restaurar tu vida. Sí, hermanos, el pueblo de Israel ya estaba listo para descolgar sus arpas. Mi pregunta para vos hoy:
¿Estás listo para descolgar tus arpas del sauce? ¿Estás listo ya para demostrarle a Dios? Sí, Señor, ya ahora reconozco, Señor. Ahora he despertado, Señor, a mi realidad. Ahora reconozco mis pecados y reconozco tu misericordia, Señor. Aquí estoy listo, Señor. Perdóname, perdóname, restáurame. Estoy listo para descolgar. Pero también, no solamente acerca de la presencia de Dios, ellos despertaron a la verdad, sino también acerca de la comunión con sus hermanos. Los que venían a interrumpirle en su tiempo de lamentaciones ahí a la orilla del río. Imagínense, ellos lamentándose, y después venían estos babilonios, los guardias, y les exigían cantar cánticos de Sión. Ellos venían con deseos de distraerse, de entretenerse con las canciones que eran muy famosas. Saben que extranjeros venían a Jerusalén para oír las celebraciones y las fiestas, las alabanzas del pueblo de Israel a su Dios. Era totalmente diferente a la manera en que ellos adoraban a sus dioses. Podían ver en Israel tanto júbilo, tanto regocijo, porque ellos experimentaban una reconciliación con su Dios. Experimentaban una presencia de Dios, en comunión con Dios, en una relación íntima con su Dios. Y se expresaban ellos en alabanza, lleno de júbilo y de alegría. Esto, hermanos, para los extranjeros paganos, era un espectáculo. Podían ver ellos eso con la boca abierta. Entonces, cuando se enteran que los israelitas fueron cautivos, yo me imagino que mucha gente de Babilonia venía a rodearles a ellos a ver si en algún momento podrían ver otra vez ese espectáculo que tanto les impactaba. Pero saben, las arpas estaban colgadas. No había júbilo. No había alabanza. Había lamentación. Había un pueblo arrepentido, contrito y humillado. Hay ocasiones, hermanos, en que el mundo no se burla del cristiano. Y hasta pueden parecer muy amables. Pero cuidado, porque todo puede cambiar. Porque en un momento un hijo de Dios puede ser muy sencillo, humilde, amable, lleno de paz. Pero en un momento, cuando ellos son confrontados con la verdad del Evangelio, con una vida pura delante de Dios y transparente, ellos pueden cambiar completamente su actitud hacia un cristiano y comenzar a ejercer presión y sufrimiento contra el cristiano, el Hijo de Dios. Ellos sabían que el pueblo de Israel estaba siendo humillado. Sabían que estaban pasando por lamentaciones y aún así vinieron exigiéndole que canten. Canten, canten. Eran gritos como de leones furiosos, porque querían verlos más humillados. Canten así como cantaban en Israel, a ver si cantan aquí también. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está ese Dios que ustedes alababan? Miren, nosotros somos más poderosos que ustedes y que su Dios. La humillación. Vaya que ellos, por supuesto que no tenían esa comunión y esa compañía que ellos deseaban en estos hombres. Por eso ellos valoraban otra vez volver a Jerusalén, volver a la compañía de la congregación de los santos, donde podían todos a una sola voz alabar al verdadero Dios. Pero en esa condición donde ellos estaban, hermanos, ellos no podían alabar así a Dios. Su compañía no era la ideal. Mis queridos, ¿cuáles son tus compañías hoy en día? ¿Cuál es tu preferencia hoy en día en cuanto a tus amistades y compañías? ¿Cuál es tu preferencia? ¿Te incomoda estar realmente entre compañeros incrédulos que pecan constantemente
y te están contaminando y tú ahí perseveras en esa presencia de esa compañía. Ellos no querían ni deseaban más tener ninguna contaminación, ni ser influenciados por sus creencias y sus pecados. Ellos, hermanos, despertaron a esta gran verdad. También acerca de la comunión con los hermanos, con la congregación santa. No estoy hablando de no tener amistades en este mundo, porque a través de eso podemos predicarles el evangelio. Pero estoy hablando de aquella comodidad de los cristianos dentro de la vida y estilo de vida mundana, pecaminosa. ¿Qué haces allí donde tus amigos del mundo influencian a ti? Jeremías dijo que ellos se conviertan a ti, pero no tú a ellos. Es muy clara la estrategia para alcanzar al incrédulo. Acerca de la comunión con tus hermanos en Cristo. La compañía de la familia de Dios lo experimentamos buscando realmente servir y obedecer al Señor. ¿Buscaste la compañía de tus hermanos en este tiempo? ¿O estabas cómodo en el aislamiento? Según Timoteo 2:22 dice, sigue la justicia, sigue la paz, con los de corazón limpio invocan a Dios. Con los que de corazón limpio invocan a Dios. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos y en sillas de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, cuando un creyente cae, hay 1000 placeres que le tientan a que se establezca y se quede allí. Pero si un hijo verdadero de Dios es verdaderamente hijo de Dios, nunca puede reposar en una tierra extraña, en compañía de pecadores. Mirará los placeres del mundo y del pecado y dirá, un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Un día en tus atrios, en tu compañía, en la compañía del pueblo de Dios, es mejor que 1000 fuera de ellos. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, dice este pasaje de Salmo, si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha olvide su destreza. Ellos sí, llegaron a reconocer, llegaron a despertar a esta gran verdad, que no hay nada mejor que la comunión entre mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. Despertaron acerca de la presencia de Dios y despertaron también acerca de la comunión con sus hermanos. Vamos a dejar allí. Quiero continuar con este pasaje que está llena de verdades y desafíos para nuestras vidas, considerando que estamos volviendo del cautiverio, volviendo del aislamiento, volviendo de la pandemia. Volvimos. Y gracias a Dios por ello. Amén. Pero la pregunta es, ¿te quedarás allí? ¿Todavía tu arpa quedará colgada? ¿O estás decidido a descolgar esa arpa? Porque has reconocido y has despertado a la gran verdad en cuanto a la presencia de Dios y en cuanto a la comunión con los hermanos en Cristo. Vamos a orar.